Hola de nuevo, un gusto poder saludarte con el propósito de compartir un poco más de la palabra de Dios. Nuestra lectura ahora en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, así que algunas ideas que espero sigan siendo de bendición en tu vida y puedan guiarte también en la meditación de la palabra de nuestro Dios. La carta a los Filipenses es escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. El motivo, la ocasión que mueve el corazón de Pablo, bajo la dirección de Dios, a escribir, es importante para poder entender el todo de esta carta. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión. Él se encuentra prisionero. Es una de las 4 cartas desde la cárcel que escribe el apóstol Pablo. Estando preso, los creyentes de Filipos estaban preocupados por Pablo. Pablo había visitado cuando menos, por referencia del libro de los Hechos de los Apóstoles, en 2 ocasiones la ciudad de Filipos. Había compartido el Evangelio. Había una iglesia que comenzó a surgir, creyentes que comenzaron a sumarse a la iglesia de Dios, y una iglesia que necesitaba ser instruida también para seguir conociendo y seguir creciendo en la relación con Dios. El apóstol Pablo estaba al tanto de esta como de otras de las iglesias donde Dios le había permitido ministrar. En su condición de preso, por toda la relación de amistad, todo el trato filial que había con la iglesia de Filipos, era natural que la iglesia de Filipos se preocupara por Pablo. Procuraban ayudarle, estaban pendientes de lo que él estaba viviendo como prisionero por causa del Evangelio. Reúnen un apoyo económico, una ofrenda para Pablo, y a través de Epafrodito, uno de los creyentes de Filipos, hacen llegar esta ofrenda para Pablo. Podemos leer eso con mucho más claridad en el capítulo 4, casi al final de la carta. En ese viaje de Epafrodito para llegar hacia Pablo y poder hacer presente esa ofrenda, expresión del afecto de los creyentes de Filipos hacia Pablo, Epafrodito enferma y cae en una situación grave de enfermedad. Pablo puede percibir y puede entender a los de Filipos de que si Epafrodito no regresa pronto, pues iban a preocupar también por la vida de Epafrodito, por lo que ocurriera a él. Entonces Pablo también escribe en estas circunstancias esta carta a los filipenses para animar, para consolar, para confortar, para agradecer, para varias ideas que ahorita vamos a ir mencionando un poquito. Es en ese contexto entonces que escribe Pablo para esta iglesia de Filipos. Cuando por la gracia de Dios Epafrodito restablece en salud, entonces regresa a Filipos para ver a la iglesia, y es a través de Epafrodito que Pablo envía esta carta a los filipenses. Algunas de las ideas importantes que encontramos en esta carta, que son útiles para seguir reflexionando en ello y guiar nuestro aprendizaje que Dios habrá de dar a nuestras vidas. Pablo expresa gratitud por la donación que ha recibido de la iglesia de Filipos. Importante resaltar entonces la gratitud. Dios nos lleva a través de esta carta a recordar que debemos de ser agradecidos. Y la gratitud es un tema y una palabra que con frecuencia aparece en esta carta. Agradecidos por los favores recibidos, una idea preponderante en la carta a los filipenses. Otra de las ideas que también aparece en esta carta y que es muy importante de resaltar es que Pablo expresa a través de palabras su amor y la añoranza por los creyentes
creyentes de Filipos. Importante también entonces esta enseñanza, aprender a expresar nuestro amor, nuestro afecto, nuestra añoranza unos por otros como parte del pueblo de Dios. Otra de las ideas importantes es el llamado a la unidad. No sabemos con demasiado detalle, con toda profundidad, cómo estaría cierta afectación de la iglesia en cuanto a la unidad. Pero pareciera, por lo que está escrito aquí, que había cierto dejo de desavenencias en la iglesia de Filipos. De allí que Dios usa a Pablo para exhortar, para animar, para instar a la iglesia a que viva en unidad. Incluso al punto en el capítulo 2 que enfatiza, sean unidos y sométanse unos a otros, procuren el bien unos de otros, así como tenemos el ejemplo de Jesucristo. Y entonces tenemos los primeros versículos del capítulo 2 que nos narra el apóstol Pablo cómo Jesucristo actuó no pensando en sí mismo, sino pensando en el bienestar de los escogidos por Dios el Padre para salvación. Entonces es importante el llamado a la unidad, que después vuelve a reiterar en el caso de dos mujeres en particular, allá en el capítulo 4. El tema de llamado a la unidad, otra de las ideas importantes de esta carta. No tan ampliamente, pero vuelve también a resaltar, como lo fue en el caso de la carta a los Gálatas, un llamado a tener cuidado con los judaizantes. La iglesia de Filipos también era una iglesia conformada por judíos, aunque probablemente por el entorno de la ciudad estaba conformada mayormente por gentiles. Y de alguna manera había presencia de judíos, algunos con esta actitud, como hemos hablado también en el caso de Galacia, de querer judaizar a los gentiles. Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo ocupa algunos versículos para exhortar a los creyentes a no prestar atención a los judaizantes, a tener cuidado, a mantenerse alertas en esa actitud de muchos judíos queriendo que los gentiles, para estar dentro de la iglesia, se ciñeran a la ley que Dios había dado desde los días de Moisés. No abundo más en esto, hemos hablado un poco con más amplitud en la carta a los Gálatas, pero aquí vuelve Pablo a retomar esto también ahora para la iglesia de Filipos. Y encontramos de esto para poder leer con más detenimiento en el capítulo 3. Finalmente, una de las ideas que sobresalen también en toda esta carta es que el apóstol Pablo anima a los creyentes de Filipos, y hoy son palabras de estímulo para ti y para mí, para todo creyente en el tiempo actual, para expresar a través de nuestra conducta, para reflejar a través de nuestro estilo de vida que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, para que nuestra manera de vivir cotidiana manifieste que Jesús es nuestro Señor. Y para esto el apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses habla de algunos aspectos, cuando menos 4 en particular, donde anima a los creyentes a tomar una conducta adecuada de acuerdo al parecer de Dios en sus vivencias de la vida cotidiana. Habla, por ejemplo, de expresar una conducta acorde al pensamiento de Dios en medio del sufrimiento. Habla también de todo el testimonio en general de nuestra vida, de nuestra conducta, nuestro quehacer de cada día. Habla también de una actitud de alegría y de paz. Y finalmente, otra de las áreas importantes, habla de tener cuidado con nuestros pensamientos, invitando en nombre de Dios a ocuparnos en pensamientos de santidad.
a pensar de manera más acorde con el carácter de Dios. Algunas ideas en torno a esta carta a los filipenses que espero puedan ser de bendición y al leer esta carta puedas entenderla mucho mejor y sobre todo pueda servirte para encontrar ideas que aplicar a tu vida, poder vivirlas y experimentar la obra de Dios en tu corazón. Te agradecemos, Padre, porque nos sigues dando palabra tuya para ser instruidos, para conocerte y para normar nuestro estilo de vida. Rogamos que tu palabra, en particular ahora la carta a los filipenses, hable a nuestras vidas y nos guíe a buscar lo que es agradable delante de ti. Te lo imploramos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga.